Bien, ahora tenemos una entrevista para hablar sobre las elecciones internas y primarias para los comicios generales 2021. Ya nos encontramos con el especialista electoral Enzo Helguera. ¿Cómo estás, Enzo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto estar en tu programa y encantado para poder resolver todas las dudas que hayan generado el cambio de reglas que hay ahora en la democracia interna de los partidos políticos. Perfecto, entonces comenzamos hablando sobre lo que significa democracia interna. ¿Qué es? Bueno, el significado en general son las reglas del juego que las plantea la democracia, que las plantea la Constitución y las plantean las normas internas que rigen los órganos electorales con la finalidad de regular y que no hayan abusos dentro de los partidos políticos. Bien, estas se dividen en todo caso en las elecciones primarias y las elecciones internas. Si podemos ahondar un poco en las elecciones primarias. Bueno, en efecto sí hay una diferencia porque dentro de las elecciones internas o las internas eran como se les llamaba tradicionalmente, y con esta reforma aprobada se está pidiendo que hayan las elecciones primarias, ¿no? La diferencia es que las elecciones internas en principio siempre han sido elegidas dentro del partido político y con fórmulas que siempre los partidos políticos han podido manejar a sus candidatos. Sin embargo, las elecciones primarias están planteadas como elecciones abiertas. En principio eso quiere decir que no solamente los militantes van a poder elegir a los candidatos, sino también los propios militantes del partido, fuera de todas las personas naturales, tú, yo y cualquier otro tipo de persona natural, incluso militando en otro partido político, va a poder participar de estas elecciones. Es decir, una persona puede militar en el partido Y, pero puede votar en estas primarias que son abiertas además en el partido X, en el partido A, en el partido B, ¿no? Entonces, esto da la facilidad de que toda la población pueda participar para promover a un buen candidato, así no sea de su partido político, o también pueda seleccionar lo mejor que pueda haber o que se pueda representar en la sociedad para con los partidos políticos. Bien, ¿a quiénes eligen estas elecciones primarias? Estas elecciones primarias van a ser para los candidatos a la presidencia de la República, para el Congreso de la República, para los gobernadores regionales, para los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales, es decir, las cabezas de los puestos ejecutivos dentro del sistema de gobierno que tenemos. Pero hay que hacer una aclaración muy importante. Esta norma que fue aprobada en el último Congreso, estos cambios legislativos, tienen una normativa que evita que estas elecciones primarias se apliquen actualmente, como tenemos en el sistema, se puedan aplicar a los partidos políticos en estas elecciones, para estas elecciones presidenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos argumentan de que como los partidos han estado formados con anterioridad, deberían regirse todavía mediante las reglas anteriores, que es la democracia o las elecciones internas tal cual como las hemos conocido, que solo votan los militantes ahí, con la finalidad que sea una norma transitoria y que recién de esta a las siguientes elecciones presidenciales se deba aplicar. Es algo que el Congreso va a tener además que ver si lo va a refrendar o lo va a modificar. ¿Eso significaría, Enzo, que habría reglas diferentes para los nuevos partidos que se van a inscribir y para los antiguos? Claro, porque los nuevos partidos políticos ya se tendrían que someter a las nuevas reglas en donde sí hay las elecciones abiertas. Entonces esto también generaría un problema en el sentido de que en la cédula de votación vamos a tener a miembros de los partidos que han sido elegidos con la elección abierta en las primarias y otros que solamente fueron elegidas en las elecciones internas, ¿no? Entonces, de algún modo o principistamente esto desdibuja un poco la democracia interna porque los partidos deberían, en mi opinión, regirse bajo las mismas reglas, tanto nuevos como antiguos. Se supone que los partidos políticos ya han tenido, y hablo ahorita de los antiguos, ya han tenido una representación, han tenido elecciones, han participado, además tienen militantes, tienen un gran cuerpo de militantes. No debería ser problema
que se sometan también a las elecciones internas. Sin embargo, esto va a ser algo de lo que va a estar en las manos del nuevo Parlamento, porque va a tener la facultad de pronto de quitar esa prerrogativa que adaptaría los partidos políticos, digamos, antiguos, a que se puedan adaptar a estas nuevas normas, a esta nueva aplicación de las elecciones primarias. Ahora, las elecciones primarias es algo sano para el sistema democrático. Esto se aplica en los Estados Unidos, que ha sido de manera muy exitosa, y en otros países de Latinoamérica para algunos partidos políticos, ¿no? Entonces, pero la modernidad de esto viene a que las elecciones primarias puedan tener una apertura además de los partidos políticos, porque eso les va a permitir tener un crecimiento, un mayor conocimiento de la población, porque la población se va a enterar de qué candidatos van a haber en las respectivas elecciones de los diferentes partidos y va a poder, además de conocerlos, poder participar de estas elecciones y elegir. Entonces, esta es una manera en la que la democracia funcionaría a plenitud Bien. Y con conocimiento del público. Enzo, además, ya hemos hablado de una de las características de estas elecciones primarias que serían abiertas, pero existen otras características. ¿Cuáles son? Bueno, además de abiertas, estas elecciones van a permitir que hayan diferentes planteamientos por parte de los partidos políticos a diferentes opciones, es decir, los militantes van a poder proponer diferentes candidaturas y estas candidaturas no se van a ver, digamos, favorecidas porque de pronto uno de estos candidatos tenga una mayor fuerza económica, por ejemplo, una mayor facilidad logística que otros candidatos porque estarían sometidas al grueso de la población. Por otro lado, la característica que se solicita, por ejemplo, para el tema de la militancia, se pide 1 año de antigüedad, ¿no? Entonces la antigüedad también va a marcar una diferencia porque actualmente se pueden participar en elecciones hasta con 6 meses de militancia dentro del partido político. Entonces esta es otra característica importante porque ya no vamos a ver a esos candidatos que a última hora se mueven o saltan de un partido a otro, ¿no? O sea, solamente va a poder ser candidato a alguien que tenga 1 año de antigüedad de militancia en el partido, pero así para estas elecciones generales 2021 no se aplicaría. Claro, como está la ley actualmente, figuraría que los 6 meses antes como militante va a poder someterse a esas elecciones. Esto no aplica, como bien lo mencionaste, en los partidos que se inscriban y serían los nuevos partidos políticos porque ellos sí ya se someterían a la ley tal cual ha sido modificada y no habría este preámbulo de poder adaptarse. Bien, entre otra de las características de estas elecciones primarias o esta modalidad es que tienen que pasar una valla los partidos políticos, un porcentaje. Sí, en efecto, esta valla es de 1,5 en relación a las internas que hayan tenido. Es algo que les va a permitir a los partidos políticos tradicionales o antiguos pasar fácilmente dicha valla porque es mínima, ¿no? Pero va a permitir además que se conserven tradicionalmente como han seguido manejando pues las elecciones, ¿no? No se van a aplicar todavía las reglas y de hecho aprovechando estas elecciones extraordinarias están en el grado de excepción de los partidos que no hayan pasado la valla también poder postular, ¿no? Entonces hay esta suerte ahorita benigna para ellos para que puedan recomponer sus listas de cara al 2021. Sin embargo, sí consideramos que de cara a las elecciones del 2021 tienen el tiempo como para poder generar estas elecciones primarias y quizás demostrar mayor apertura, porque así la ley, así la norma, digamos, no la cambia el nuevo Parlamento. Los partidos políticos que tienen además gran cantidad de militancia podrían dar el ejemplo de someterse a estas elecciones primarias y abiertas, que además genera rasgos positivos y de apertura dentro de los partidos políticos y el sistema político además. ¿Cómo sería esta valla en el caso de alianzas electorales? Bueno, en el caso de las alianzas electorales sí se solicita, hay unas reglas para quienes son electos, ¿no? Es decir, dentro de las alianzas electorales puede estar conformada
por dos o más partidos políticos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las normas, si bien es cierto a los partidos tradicionalmente se les pide que pasen el 5% para poder ser electos dentro del último padrón de elecciones que se han realizado, aquí se empiezan a aumentar a 6 o 7% de acuerdo a la cantidad de partidos que sean integrados. Es decir, a más partidos la valla va a subir. Creciendo. Así es, va creciendo. Va a depender un poco de cuántos partidos se congreguen en esta alianza. Y los mismos beneficios, es decir, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos también se repartiría proporcionalmente entre los partidos miembros. Este es como un filtro, ¿no? ¿Y qué ocurre si estas organizaciones políticas no pasan esta valla? Bueno, esta vez si no pasan las vallas demarcadas por la norma o por la ley, ya van a desactivarse como partidos políticos y perderían la inscripción, ¿no? A diferencia de estas elecciones extraordinarias en donde los partidos que no pasaron la valla electoral van a poder postular nuevamente, aquí va a ocurrir lo contrario, ¿no? Ya no va a haber ningún plazo, la norma ya está establecida como tal, incluso si no se modificara, o sea, tal cual como esté aprobada, no podrían participar nuevamente en unas elecciones. O sea, no solamente no llegarían a las elecciones generales, sino también serían retirados del registro de organizaciones. Así es, perderían la afiliación como partidos políticos reconocidos para participar en estas elecciones. Es decir, la norma apunta a que los partidos no sean cascarones, ¿no? o vehículos para llevar a candidatos en determinadas elecciones y luego estén a la espera de si encuentran otro candidato o este partido personalista simplemente no se mantiene con el tiempo precisamente porque no mantiene su militancia activa, porque no mantiene sus objetivos activos, porque no tiene una vida política activa, ¿no? Estas medidas son bastante buenas porque va a permitir regular todos estos vehículos que se utilizan normalmente solo para llegar al poder y luego se desactivan, ¿no? Entonces la finalidad es que solamente los partidos fuertes, los partidos reales, los partidos que tienen comités a nivel nacional puedan tener una vida dentro de la democracia, que es lo que corresponde. Bien, retornando al tema de las características, es obligatorio, es decir, todos los ciudadanos y todos los partidos políticos están obligados a realizar estas elecciones. Sí, en efecto, la ley para las siguientes elecciones, digamos, no para las venideras, sino las siguientes, sí están obligados por mandato de ley, van a tener obligatoriamente que hacer estas elecciones primarias. Bien, Enzo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nosotros hemos conversado con Enzo Helguera, él es especialista electoral, hemos abordado el tema de las elecciones internas y primarias para los comicios generales 2021. Es momento de hacer una breve pausa, al volver tenemos más información.